Santo Domingo TV. Canales 24 y 69. UHF. ¿Qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a esta edición estelar de Balance Financiero. Con suma satisfacción volvemos al aire para todos ustedes y desde ya, arrancando, saludamos al directo hermano y amigo don Alcedo Ramírez. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, hermanos? Como siempre, amigos televidentes, un saludo muy cordial y dándole la bienvenida más cálida y calurosa a esta su nueva versión de Balance Financiero, agradeciéndole en primer lugar que ustedes nos acompañan semana tras semana. También, como siempre, nosotros agradecemos a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes y a toda la geografía nacional semana tras semana. Los supermercados Bravo, que son los especialistas en vender más barato y ahora con horario extendido, además de los especiales prácticamente todas las semanas de vegetales, de frutas. También, hermanos, nosotros queremos agradecer a la leche Milex en su nueva versión líquida. Son los líderes en el mercado nacional e internacional de leche, primero en polvo y ahora en la leche líquida, tanto entera como descremada. A la novia de Villa, que son los mejores en vender los regalos para los baby showers, y cuando ya los bebés nacen, tienen juguetes para niños de todas las edades. Y finalmente, este magnífico set que ha sido muy elogiado por toda nuestra teleaudiencia, se lo debemos a los Muebles Omar, que son en este caso la empresa líder en muebles de oficina y para negocios de todo tipo. Y como siempre, hermanos, nosotros queremos clausurar este comentario inicial recordando que en este viernes pasado de esta semana nosotros los cristianos celebramos la festividad, la fiesta del corazón de Cristo, el Sagrado Corazón de Jesucristo, que realmente Sagrado Corazón de Jesús, que viene siendo una manifestación palpable de lo que es la esencia del cristianismo y a nuestro humilde entender de toda religión, que es el amor a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a todo el mundo, porque en el amor se condensa la religiosidad de todos nosotros. Así mismo nosotros vamos a una brevísima pausa después de este mensaje renovador del hermano Alcedo Ramírez. Y entonces al regreso vamos a entrar en nuestro segmento de economía, actualidad económica. Vamos a abordar varios temas que no se los voy a adelantar para sorprenderlo. Volvemos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco.
Bien, Alcedo, entonces la pregunta generalizada en el ambiente laboral o empresarial de República Dominicana es ¿cómo tú ves la economía? Y te hacen esta pregunta en el sentido de que pudiera estarse generando alguna duda de si va a despegar o no, de si está estacionaria. Y como tú sabes, y lo saben los televidentes, la economía de un país depende en más de un 60% de la actividad oficial. Exacto. Cómo lleve la actividad económica o cómo participe e induzca el sector oficial dentro de todo lo que es la masa productiva del país. La frase de la semana, si tú me dices, ¿cuál fue la frase de la semana? Déjenme trabajar. Exacto. Yo creo que la palabra clave es trabajar para que haya actividad económica. En estos momentos hay un decaimiento, hay un decrecimiento en lo que se llaman las actividades económicas, y algo que lo prueba es que hubo incluso una inflación negativa el mes pasado. Quiere decir que hubo una deflación. Y hoy por hoy las empresas están marcando entre un 10 y un 15% en reducción de sus operaciones con relación al año 2016, que no fue el mejor de la historia. Sí, Hermógenes, yo pienso que esos son datos importantes que hay que estarlo monitoreando. Como tú bien sabes, y ahí yo coincido contigo, el gobierno, aunque no es una parte preponderante del Producto Bruto Interno de una nación, pero sí representa una proporción importante en materia de mover la economía, de mover el circulante, como tú bien sabes, no tan solo, amigo oyente, a través de la política de inversión gubernamental y de gastos, sino que también a través de las medidas que toma el Banco Central, de relajar algunos controles de tal manera que el circulante aumente, de proporcionar cierto nivel de liquidez adicional a la banca y a las entidades financieras para que puedan mover la economía. Nosotros, Hermógenes, coincidimos contigo en la situación estacionaria que está la economía, y por eso pensamos que el Banco Central debe estar a punto de anunciar alguna medida, como tú mencionas, de reactivar la economía. Porque si bien es cierto, no podemos atenernos exclusivamente a los datos del Banco Central, que como tú bien sabes, en el primer trimestre de este año publicó un incremento de alrededor de la economía, digamos, del Producto Bruto Interno, en orden de un 4%. Pero cuando tú vas realmente a la vida diaria, a los negocios, a los empleados, precisamente, se nota cierto lentitud, vamos a llamarla así, en la economía. Nosotros pensamos, Hermógenes, que de alguna manera el Banco Central, como tú bien sabes, de la misma forma que es muy activo en mantener la tasa de cambio con relación al dólar bastante estable, yo pienso que ellos también deben ofrecer al país algún tipo de medida que ayude a dinamizar la economía. Como tú bien decías, nosotros estamos esperando que eso se haga a través del gobierno, porque pensamos que el gobierno, en vista de la cantidad de organizaciones que tiene, es un factor muy bueno, muy efectivo para canalizar los recursos, y de esa manera se ejerce un efecto multiplicador en la economía, en el sentido de que a su vez el gobierno se activa y por ende activa otras industrias, otras áreas de la economía dominicana. En verdad que tú tienes toda la razón en lo que expones, porque realmente, Alcedo, estamos en una etapa en el país en la cual se han concentrado todos los sectores, todas las exposiciones, todo el que tiene facilidad de comunicación, que puede llegar, y hasta los mismos receptores, que son quienes reciben los mensajes, pues una concentración extrema en lo que es los sonados casos de corrupción que están asociados a, entre otros, pero el principal, a la empresa constructora Odebrecht. Hay un término muy popular que dicen, y esto es de los psicólogos, pasa la página. Exactamente. Entonces, Cambia el tema. Entonces, ya se dio ese evento. Yo no estoy proclamando impunidad, jamás. No. Estoy diciendo, Justicia. vamos a trabajar.
Vamos a dejarle a cada quien lo suyo. Exactamente. Si lo mío es producir pantalones para la exportación y para el consumo local, vamos a producir pantalones, que el mercado está ahí. Este país sigue teniendo alrededor de 5 millones de hombres. Exacto. Y el mundo, asimismo, está dividido de esos 7 mil millones, algunos 3 mil millones, .5, .6, también son hombres y van a demandar esos pantalones. Si me cruzo de brazos a expectar cómo se desarrolla la película, cuál es el capítulo de hoy de la novela y a lucubrar cuál pudiera ser el final, definitivamente la economía sí que se va a estancar. Exacto. Y mire, Hermógenes, yo pienso que es un tema que a mí me alegra que tú lo hayas traído a colación, porque esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Y aquí nosotros no queremos trazarle pautas al gobierno central, sino que simplemente tenga ojo avisor, porque nuestra experiencia nos indica que cuando un gobierno canaliza prácticamente todos los recursos disponibles a una determinada obra, eso es lo que ocurre en la economía en sentido general. Hoy en día, si bien es cierto que estamos convencidos de que las necesidades de fuentes adicionales de generación de energía eléctrica son imprescindibles para evitar las deficiencias que estamos teniendo, no menos cierto es que no es una política acertada, prácticamente, como se dice vulgarmente, poner todos los huevos en una sola canasta, porque de esa manera se descuidan inversiones importantísimas que hay que hacer en infraestructura, digamos, vial, en comunicaciones, en salud, en educación, en comercio. Es decir, que pensamos que es oportuno que el gobierno reaccione y que de alguna manera, Hermógenes, busque la ayuda del Banco Central para buscar la manera de ver cómo se canalizan ciertos recursos a los demás sectores de la economía. No te olvides, Hermógenes, que a nuestro entender hay dos factores que no han permitido que la economía se desacelere más. En primer lugar, como tú bien me lo recordaste en el programa anterior, las remesas han ejercido un papel de sustitución bastante importante. Recuérdate que la economía, tanto europea como norteamericana, en cierta medida han ido mejorando ambas economías, y como hay tantos dominicanos, tanto en Estados Unidos como en Europa, hoy en este año podemos ver por los primeros 3 meses de los datos estadísticos, las remesas han mejorado mucho. También el turismo ha tenido un comportamiento bastante importante, al igual que la zona franca. Lo que quiere decir que esos 3 sectores, remesas, turismo y zona franca, en cierta medida han podido aportar los recursos para que la desaceleración de la economía no llegue a un nivel preocupante. Y por último, aunque seguimos escuchando voces que no manifiestan ningún tipo de alarma, no te olvides, Hermógenes, mi querido amigo, que también en estos días hubo una emisión de bonos de alrededor de 500 millones de dólares que ya están ingresando al país, y eso también ayuda a, en cierta medida, resolver el problema de la lentitud de la economía y propiciar los recursos que permitan, Dios mediante, un relanzamiento de la economía en los próximos meses, con la ayuda, yo estoy seguro, del Banco Central, porque es imprescindible que se dé al gobierno y a los sectores productivos de la nación algún tipo de facilidad para motorizar la economía. Sí, es sui generis el momento, Alcedo. Acepto tu comentario. Es sui generis el momentum. Sucede que todavía nosotros estamos en junio. Exacto. Digo, ya estamos en junio para ver el año, pero ahora el vaso medio, todavía estamos en junio. Y el próximo programa ya es julio. En julio. No, todavía queda otro. El viernes que viene. No, es 30. No es 30. Ya el primero es sábado. El fin de semana. El fin de semana que viene ya estamos. No queda esta semana que viene. Exacto. Para el mes. Pensaba que quedaban 2. Sí, pero, no, una. Pero este programa es el último de junio. Sí, eso fue un pequeño desvío de lo que vamos a decir, porque la idea no es cuándo es el próximo programa. Saludo a Francisco Canahuate, que está muy cómodo ahí. Está calentando el estilo Bartolo Colón. Sí, está en el bullpen allá. Sí. Bueno, Bartolo ahora no. Entonces te comento. Aún estamos en junio. En junio, sí. Quiere decir que faltan 2 meses, atiéndeme, para que este gobierno, este periodo de gobierno cumpla su primer año. Y justo a los 10 meses y quizá a los 9,
a los 9, pues ha caído en una crisis que se pudiera convertir en una crisis de credibilidad, no en el gobierno, sino en el sistema democrático, digamos, democrático, el sistema de partidos, que es lo mismo. Exactamente. Que es lo mismo. A tal punto que connotados funcionarios de cualquier periodo, pues se encuentran tras las rejas en prisión preventiva o domiciliaria en su casa. Entonces no es la reja, sino en la casa. O tienen medidas de coerción de no salir del país. Tienen problemas judiciales. Entonces, es muy difícil, siempre y cuando la sociedad no pase la página, es muy difícil salir del escollo, porque se va a volver un periodo de 4 años en el cual vamos a estar reciclando un problema y no vamos a atender la productividad. Sí. Repito, no nos estamos abanderando de la impunidad. Estamos diciendo, dejemos esa página a los políticos y a la justicia, a la parte, y sigamos nosotros. Y nosotros dediquémonos a lo que tenemos que hacer, que en nuestros planes iniciales del año nunca estuvo paralizarnos a estar atentos a cuál era el resto que faltaba. Y mira, Hermógenes, como tú bien dices, es importante esa aclaración, porque nos trae a nosotros, yo te diría, ímpetu, ánimo para, como tú bien dices, exhortar a que dejemos, como tú bien dices, dejemos la página que siga su agitado curso, pero en el sector que le corresponde, en este caso la justicia. Y los demás sectores de la economía, aboquémonos realmente, como tú bien dices, a buscar la manera de ver cómo dinamizamos esta lentitud que se ha notado en la economía dominicana. Hermógenes, yo pienso que esta lentitud, a mi humilde también se debe a ese volver o estar en lo mismo y no cambiar de página. En la medida que cambiemos de página, yo creo que encontraremos las directrices para dinamizar la economía. Así mismo, y nosotros tenemos que ir a una pausa. Este tema nos interesa, y ojalá poder ampliarlo en otro break, porque estamos hablando tratando de responder la pregunta, ¿cómo tú ves la economía? Que es la pregunta que está latente en la calle, y los sectores que nos abordan o que nosotros intervenimos, pues esperan una respuesta sustentada al respecto. Y unas orientaciones apropiadas. Apropiadas y, como siempre, independientes. Y objetivas. Pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. Hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido, porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Bueno, ampliando sobre la situación de la economía,
pues también un factor importante que no podemos darle de lado es lo que se llama la plataforma o infraestructura sobre la cual se va a deslizar, sobre la cual se va a actuar dentro de este escenario que se llama la actividad económica nacional, sea pública o privada. Y esa infraestructura tiene que tener un componente de competitividad extrema, de forma que cualquier inversionista o cualquier capitalista que esté establecido aquí o que quiera venir, pues entonces no tenga la opción de elegir una que le ofrezca mayores ventajas competitivas. Ejemplo, los precios de los combustibles. El barril de petróleo a nivel internacional ha estado en picada, alcanzando el precio más bajo. $42, menos de 43. Del último año. Exacto. El precio más bajo. Llegó a 41 tanto y como tú dices, se estableció en 42 tanto. Exacto. Y es que sencillamente Estados Unidos ha aumentado su producción y Estados Unidos es que marca el paso en la mayoría de los componentes de las economías y el petróleo es vital, hasta tanto sea suplantado por carbón, o sea, por... O gas natural. No, las nucleares. Y la planta nuclear, obviamente. Y la solar. Y la solar. Y la energía solar. Y la eólica. Y eólica de viento. Bueno, en síntesis, República Dominicana, pues estamos hablando de economía global, entonces hay que hablar en dólares. A 4,36 se ajusta el precio para la semana que va a comenzar, o que comienza este sábado, la semana de gasolina, porque es de sábado a sábado, no la semana calendario. Exactamente. Entonces, no sé si 4.36 es un precio competitivo, porque sí sé que ahí mismo en Puerto Rico está por debajo de $3. Exactamente. En Miami también está bordeando los 2.80, 2.90, es el precio. En Estados Unidos, digamos, promedio, en Estados Unidos, que aunque tiene reservas inmensas, es un importador de petróleo. Exactamente, para preservar sus reservas. Y hermano, mira, ese es un punto que yo diría que debemos seguirlo tratando, porque la economía, aunque nosotros pensamos que hay otros temas que son muy importantes y no convertirnos en monotemáticos, pero el problema es que tú has traído a colación el problema de la lentitud de la economía, y yo pienso que eso es lo que esperan los amigos televidentes, porque es lo que se nos acercan a diario para manifestarnos su inquietud. Sí. Entonces nosotros creemos dos cosas. Primero, como yo te decía, tenemos un mercado, o mejor dicho, un ambiente internacional, gracias a Dios, bastante positivo en el sentido de que el precio del petróleo ha ido bajando, y eso quiere decir que por lo menos por esa variable nos ha quitado un poquito de presión, porque aunque no es mucho, Hermógenes, pero yo recuerdo cuando tú protestabas aquí enérgicamente, cuando el precio de la gasolina en dólares estaba próximo al 6, a $6 el galón, sí. Mientras que hoy en día lo tenemos a 4.70 y pico, ¿verdad? 4.36, perdón. Sí, te dije 4,36 a una tasa cambiaria actualizada. Exacto. De 47.54, Exacto. porque la tasa influye. La tasa ha aumentado un poquito, que si no fuera por eso pudiera estar un poquito más bajo. Pero el punto que yo quiero traer a colación, Hermógenes, es el siguiente. Yo pienso que también los mercados internacionales, de alguna manera, de inversiones, la inversión extranjera directa, a nuestro humilde entender, está poniendo sus ojos en República Dominicana, entre otras cosas, porque si nos comparamos con varios países de la región, como tú bien dices, a veces es bueno mirar la mitad llena del vaso. El vaso medio lleno. El vaso medio lleno, porque si bien es cierto que todavía aquí tenemos ciertos problemitas de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, pero siempre, amigos televidentes, lo importante es uno compararse la ventaja o la desventaja comparativa, compararse con otros países. Entonces, en cierta medida, yo creo que nosotros aquí en República Dominicana podemos exhibir una cierta estabilidad política, eso es importante, aunque hay voces que han pedido la renuncia del presidente Medina. Yo te diría que el PLD y el presidente Medina tienen que tomarlo de la misma manera que lo tomó en su momento el doctor Balaguer, cuando el mismo profesor Juan Bosch y el PLD le pedían a Balaguer en el año 1991, que se fuera, vete ya. Y sin lugar a dudas también veíamos que hace 25 años, amigos televidentes, tenemos que un presidente actual, Danilo Medina, está luchando prácticamente con los mismos problemas que se quejaba en aquel momento el PLD. ¿Cuáles eran ellos? Corrupción,
inflación, inseguridad ciudadana, falta de energía eléctrica, apagones y problemas en educación y salud, que sin lugar a duda, amigos televidentes, no. Se hablaba mucho del alto costo de la vida. Y del alto costo de la inflación. Sí. Entonces aquí, en cierta medida, como tú bien dices, hay un alto costo y con el agravante de que hay muchas personas que no encuentran mucha informalidad en nuestra economía. Es decir, que vamos a tirar un número bastante conservador, un 50%. La mitad de la economía dominicana es informal. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo humanizamos, si nos vamos a la parte laboral, vemos que hay un 50% de la población dominicana que día a día tiene que tirarse a la calle a buscar el sustento. ¿Por qué? Porque no dependen de un salario formal, no dependen de un trabajo regular, sino que tienen que tirarse a lo que llamamos vulgarmente el chiripeo y el multiempleo, hacer lo que aparezca cuando salen a la calle. Entonces yo pienso que debemos mirar las cosas positivas que podemos hacer. Tenemos unos fondos de pensiones represados en una grandísima cantidad que pueden utilizarse para dinamizar la economía. Tenemos inversión extranjera directa, vamos a buscar los proyectos importantes que podamos interesar a esa inversión extranjera directa. Y sigamos trabajando fuertemente y garantizando un ambiente de seguridad ciudadana, jurídica, para que siga viniendo, para que sigamos produciendo en las zonas francas y siga viniendo la remesa de los dominicanos que puedan seguir trabajando en otras latitudes y enviar esos recursos a la República Dominicana. Pero en sentido general, Hermógenes, yo pienso que, además, otro dato ya para cerrar y darte la palabra, recuérdate que aunque son cifras, pero nosotros confiamos en Dios que esas cifras representan la realidad. Ha habido una reducción en la pobreza que ellos llaman multidimensional dominicana, que ha bajado aproximadamente a un 23%. Es decir, que en cierta medida la economía dominicana, como tú bien dices, tiene todavía una mitad del vaso vacía, pero también tiene una mitad llena, y ahí es que debemos fortalecer, porque como decía el gran consultor de empresas, Peter Drucker, uno siempre tiene que basar sus actividades en sus fortalezas y no en sus debilidades. Sí, ese es un excelente concepto. Y manteniéndonos en el vaso, y por cierto que este no está medio lleno. Está completamente lleno. Está lleno. Entonces, manteniéndonos en el vaso, yo te digo, ¿cuáles son las cosas buenas del momento? Porque no todo tiene que ser malo. Tiene que haber algo, hasta lo malo. Oye, uno no lo desea, uno pierde un pariente y eso puede tener algo bueno. Algo positivo. Algo positivo es la palabra, gracias. Y tú dices, pero ¿qué puede hacer ante un evento tan funesto como la pérdida de un ser querido? Que tú me vengas a decir que sea positivo. Bueno, a lo mejor es el momento de tú reencontrarte contigo mismo, con Dios. Exactamente. Y está utilizando ese vínculo, el vínculo de la separación corporal, para hacerte reflexionar al respecto. Sí, hermoso. Bueno, entonces algo tiene que haber bueno. Seguro. Creo que te lo digo para esto, creo que República Dominicana está entrando en la etapa de la formalidad. Y tú dirás, no, hace tiempo que caminamos hacia la formalidad. Tú sabes que es común ver un vehículo porque es oficial metido en vía contraria. Y eso es informalidad. Exactamente. Tú sabes que es común ver, y es en la única parte que yo lo he visto, claro, tú puedes haberlo visto en otros sitios, pero yo estoy diciendo mi alcance limitado. En la escalinata del avión, cuando tú llegas, una serie de militares subiendo, esperando que va a bajar alguien con influencia, porque lo van a llevar derechito a donde está su maleta. Y es informal también cuando tú vas a un banco, tú vas a una institución financiera y una persona, porque tiene un rango o porque tiene unos galones, se llama, una insignia, le da autoridad a que vaya al oficial del banco y el oficial del banco levante la mano al que le diga, resuélveme esto. Exacto. O sea, todo eso. Entonces, creo que el momentum es
que República Dominicana está caminando hacia la formalidad. Y mezquinos somos si decimos, no, porque el momento donde estamos son exigencias internacionales, por lo que sea. Por lo que sea. Oye, me cambié de ropa y me pasé el blower porque voy a salir. Y me puse una ropa recién planchada porque voy a salir. Oye, lo importante es que me cambié de ropa. Exactamente. Pues, ay, si te hubiera quedado en la casa, no importa el por qué. Lo importante es que estamos dando los pasos hacia la formalidad. Y lo prueba ¿cómo diría yo? El auge que ha tomado esta ley de riesgo de lavado. Exacto. Que está permeando a todos los sectores, ya la gente de los seguros, el sector financiero, los profesionales liberales. Y eso es síntoma de formalidad. Sí, Hermógenes, mira, y para cerrar con broche de Lo oro positivo dentro del evento. Pero para cerrar con broche de oro ese comentario, yo creo que ese aumento en formalidad se está reflejando también en la unión o la colaboración, la cooperación que tú ves, que aunque cada uno manteniendo sus criterios, porque no es que en la formalidad o en la formalización tú vas a perder tus criterios y tus conceptualizaciones. Pero lo importante es que, de alguna manera, como tú bien dices, esa formalización de la vida dominicana está llevando también a que los diferentes sectores colaboren entre sí. Porque antes tú veías cierta tirantez, de hecho nosotros mismos aquí a veces criticamos que notábamos cierta tirantez entre los sectores públicos y sector privado, pero hoy vemos que, por ejemplo, el mismo CONEP está ofertando o está llamando a los empresarios a que hagan sus recomendaciones para participar en la selección de los jueces. Y yo pienso que eso es positivo, porque si los empresarios y los comerciantes no participan en eso, eso quiere decir, amigos televidentes, que le estamos dejando todo el pastel a los políticos. Porque yo sí sé, amigos televidentes, que los políticos no van a dejar de tratar de influir en quiénes van a ser los jueces en las altas cortes. Entonces yo no veo mal. Ahora, donde está el elemento crítico, amigos televidentes, y ahí que nosotros elevamos nuestra voz de alerta, tanto al sector público como privado, es que busquen y elijan y recomienden personas honorables, profesionales probos, profesionales con buena experiencia, con buena capacidad y por sobre todas las cosas, que sean amantes y devotos de la transparencia que debe existir a esos niveles del funcionariato público. Sí, y dentro de esas funciones públicas rotar. Exacto. Porque ya está bueno de las mismas caras. Establecido mucho tiempo en una misma función se convierte en una tentación y te sientes como dueño como plenipotenciario de esa área y eso te puede inducir a ver que las cosas malas no importa que pasen. Y Hermógenes, lo hemos visto en la realidad. Hay un dicho popular, escobita nueva barre bien. Exacto. Número 1 y número 2, yo pienso, sin mencionar nombres, para quizás no levantar celos o que nadie se sienta excluido, yo pienso que los cambios en caras, por ejemplo, en funcionarios que ha hecho el gobierno, han resultado ser premiados porque han dado la talla y uno ha visto el cambio positivo de ese desempeño. Así es, bueno, vamos a esta pausa porque el segmento de contaduría marca el preámbulo del cierre de los impuestos con el mundo de Francisco Canahuate. Volvemos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien
Alguien muere y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar, o la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club, descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Pero cuánto gusto que el licenciado Víctor Abreu Páez nos autografiara su libro, Amistad y Trayectoria Profesional. Me alegra, Víctor. El libro es Corrupción y Escándalos Financieros. Corrupción y Escándalos Financieros, una óptica anticorrupción. Me decía alguien que veía el libro sobre mi escritorio y dice, ¿en qué momento ha sacado este libro? Y el pasado jueves, que hubo un acto como de calentamiento del libro porque ya se había lanzado. Exactamente. Pues faltó ejemplares. Exactamente. Como es de todos, yo quería presentarte el director quitó, no envió, ven para entregártelo otra vez, pues el director está, Rafael Baje, ok. Este es el libro, tuve porque aquello era una foto. Corrupción y escándalos financieros. Sí. Muy apto para estos momentos y confiamos en Dios que tenga una buena circulación, sí, una buena aceptación, y exhortamos a los contadores, a los administradores que busquen este libro de Víctor Abreu Páez, porque a nuestro humilde entender es una buena adición a la literatura dominicana. Búscate a ver de quién es el prólogo. El prólogo también, aparte de la tremenda dedicatoria que hizo Víctor Abreu Páez, sí, está ahí. Hermano nuestro amigo Fran Abreu Páez, la presentación estuvo a cargo nada más y nada menos que del señor Juan Herrera, que trabajaron estrechamente en la Asociación Interamericana de Contadores, y que era el secretario ejecutivo Víctor Abreu Páez, y Juan Herrera era presidente. Es decir que este es un libro que se lo recomendamos a los amigos televidentes. Bien para Víctor, pero mal para nosotros que lo hayamos perdido porque está radicado en Miami. Bien para él, pero el país lo necesita, cada persona como él. Y Hermógenes, yo pienso que ese es una obra que decíamos que viene muy al tino hoy en día, porque yo pienso, amigos televidentes, que es un movimiento universal el llamado la lucha anticorrupción. Porque todos sabemos, amigos televidentes, que los recursos en todos los países ya no son suficientes para atender todas las necesidades sociales. Y entonces cada peso es necesario, cada dólar es necesario para utilizarlo en beneficio de toda la economía y de toda la población. Así que nadie en su sano juicio puede estar en contra de una efectiva y de una activa lucha anticorrupción. Sí, en esta obra Víctor hace mucha cultura, mucha historia, Víctor Abreu, porque reseña los orígenes de los delitos financieros. Exactamente. Pero viene de los años 1930 hasta la fecha. Correcto. Para caer en Smith Enron y para caer en Arthur Andersen, ese tipo de eventos que tú sabes que llevaron a la contaduría al cuestionamiento y a la pérdida de la autorregulación. Exactamente. Por lo menos a nivel de Estados Unidos. Sí. Y eso yo pienso que son experiencias muy útiles para la República Dominicana, así que nosotros, en adición al público en general, le hacemos una exhortación especial a los profesionales de la finanza, la contaduría, la auditoría, que ahí van a tener buena materia de lectura para el resto de este verano. Fue como, bueno, no conmovedor, pero llamó poderosamente la atención cuando Víctor dice en su presentación, él dice, Arthur Andersen quemó la evidencia, quemó los papeles de trabajo, y no fue que quemó los papeles de trabajo, quemó la reputación del contador. Exactamente, no, y mira, aparte de eso, Hermógenes, porque es muy importante que el público, principalmente el público que no está bien informado, pero aún los empresarios y los comerciantes piensan
que el contador y el auditor tienen una responsabilidad directa en prevenir y en evitar la corrupción y los fraudes. Así que yo pienso que eso fue un grito profesional bastante, yo diría, genuino y legítimo. Así es. Alcedo, qué bueno compartir estos segmentos contigo. Gracias. Te exhorto a que siga llegando así temprano, sin estrés, como estamos en este horario, para traerle a los televidentes tanto en el horario nocturno del sábado por la noche como en el se dice vespertino, la tarde, exactamente, yo no sé, de las 3 de la tarde del domingo, más las madrugadas, y continuo en YouTube. Yo veo que el director Isaac le pone una flechita en YouTube, y le agradecemos porque yo, tan pronto termina la primera edición, ya yo lo tengo en la red. Y al igual que la muerte, que es inevitable, tenemos que pasar al mundo de los impuestos, que también es inevitable, para cerrar con broche de oro el balance financiero de esta semana. Normaide escribió, pausamos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer y junto a Milex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Haga de su oficina un lugar elegante y productivo. Llame o visite a Muebles Omar. Allí encontrará la más confortable y moderna línea de muebles para oficina. Muebles Omar, garantía en precios, servicio y calidad. Tienda principal, calle Fran Félix Miranda, número 23 del Ensanche Naco. Nuevo Club. Imagina que eres una estrella. Estás en una fiesta y todos se mueren por atenderte. Pero de repente, alguien muere. Y es tu trabajo descubrir dónde, con qué arma y especialmente quién lo hizo. Quizás fue Mustard, un criminal con un hacha para picar. O la manipuladora Scarlett, una linda cara con un corazón venenoso. Resuelve este misterio rápido porque el tiempo se te está acabando. Nuevo Club. Descubre sus secretos. Distribuidores exclusivos La Novia de Villa. Avenida López de Vega. Aproveche las grandes ofertas de los supermercados Bravo. Carnes y vegetales siempre frescos y la más amplia gama de productos nacionales e importados a precios sin competencia. Horario extendido hasta la medianoche. Supermercados Bravo, los expertos en vender más barato. Normaide le manda un saludo cordial a sus seguidores en televisión, Normaide Cruz, que es la productora de Luz con Francisco Canaguate del mundo de los impuestos. Y entonces está pidiendo la oración para ella tener un regreso feliz. Se está organizando para tales fines. Y Balance Financiero, como Penélope, moviéndole abanico, le espera junto a Francisco Canaguate. Bienvenido, Francisco. Así es. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio. Y a Norma, que la esperan no solo con el mensaje, sino con la presencia. Correctamente. Bueno, Francisco, yo no lamento, ¿no? Pero mi responsabilidad me invita a que te diga que estamos generando debates a nivel de los contadores, las empresas, los empresarios y los contribuyentes con la temática que surge aquí de manera improvisada, como es balance financiero, sin libreto escrito, de que tú vas a decir tal cosa y yo te respondo. No, no es una novela. Y ya hablábamos de novela en otros segmentos. Pero sí que está causando debate, está originando debates. Estamos en la palestra y exhortamos a las personas, bueno, no solamente que hagan sus discusiones por esa vía, sino que hasta nos pueden escribir a nuestro correo del programa, que es balancefinanciero@hotmail.com. El nombre del programa y Hotmail. Eso está pasando, Francisco. Estamos abiertos y si eso sirve de algo y genera información y genera reflexión, pues bienvenidos sean. Correcto. Francisco, y a propósito de generar debate, hay varios sistemas para
yo diría para el reconocimiento del impuesto. Yo creo que lo básico son los periodos, pero yo no sé respecto a los territorios, porque si un dominicano está radicado en España y está pagando sus impuestos allá, tiene que llenar su planilla en República Dominicana, una persona física o moral, una empresa o una persona física. Eso como en qué territorio debe tributar. Hay dos elementos, y esto está vinculado con el comentario de la semana pasada. Depende del tipo de impuesto. Si nos referimos al impuesto sobre la renta, que es por su nivel de alcance y por su forma redistributiva del ingreso, el impuesto, digamos, paradigma de lo que son los sistemas tributarios, a diferencia del impuesto al consumo, porque este es un impuesto a la riqueza, a la nueva riqueza que se obtiene en cada periodo fiscal. Entonces, desde este punto de vista, hay que atender al domicilio del contribuyente y a la fuente generadora de la obligación tributaria. Y creo que ha traído un tema de palpitante actualidad y permanente en la conciencia tributaria por su impacto. Aquí surgen la famosa ganancia de capital cuando se tienen operaciones fuera del país, pero que la cosa que la genera está radicada en el país. Entonces, desde ese punto de vista, creo que vale la pena comentar el criterio, el principio de territorialidad que rige en la legislación dominicana. Hay sistemas, como el caso norteamericano, que son de carácter mundial y que siguen al ciudadano donde quiera que realice actividad económica y tiene que cumplir con esa obligación en su país. En el caso de la República Dominicana nos regimos por el principio de territorialidad. Y la territorialidad incluye el territorio nacional propiamente dicho, el mar territorial y el espacio aéreo. Quiere decir que la renta se produce en la tierra, en el aire y en el mar. Pero hay un plus, y es que cuando las ganancias son financieras para un contribuyente residente en la República Dominicana, en el exterior, entonces se incluyen como parte de la renta gravada en el territorio nacional. Esa es, digamos, la excepción, para que se vea la diferencia. Si un pelotero dominicano va a las Grandes Ligas y tiene su contrato, tiene su renta que se la paga a las Grandes Ligas, va a tributar en los Estados Unidos. Y esa renta que tiene en Estados Unidos no forma parte de su renta de fuente dominicana. Sin embargo, si él de esa renta neta que tiene invierte en la República Dominicana en actividad económicamente productiva, entonces esa renta que se genera en la República Dominicana sí está gravado en el país. Entonces, si la renta está ubicada en el territorio con la amplitud que lo hemos señalado, en el territorio propiamente dicho, en el mar territorial y en el espacio aéreo de la República, se genera esa renta de fuente dominicana. ¿Por qué hacemos ese señalamiento? Porque, por ejemplo, en la parte del transporte, si tú compras un pasaje en la República Dominicana para ir a Alemania, tienes dos posibilidades: comprarlo directo de aquí a Alemania y la empresa que te ha vendido el pasaje aquí genera renta de fuente dominicana, o comprarlo de aquí a Puerto Rico y de Puerto Rico a Alemania, y entonces la renta que se genera sería del pasaje desde aquí a Puerto Rico. Quiere decir que hay muchos elementos técnicos envueltos en lo que son los negocios transnacionales cuando hay un vínculo con el territorio nacional. Dentro de ese contexto de la territorialidad tenemos otro caso muy conocido en el país por la experiencia que tenemos, que es el caso de las zonas francas industriales de exportación.
que aunque físicamente están en el territorio dominicano, desde el punto de vista fiscal están fuera del territorio. Es una embajada. Están dentro del concepto que se denomina extraterritorialidad fiscal. Y por eso la legislación le da un régimen especial siempre y cuando su producción total se dedique a la exportación. Ahora, cuando ese tipo de empresa que estaba restringida a colocar mercancía en el mercado y servicios, en el mercado interno, y ya está abierto, importan al territorio nacional o exportan al territorio nacional porque hay unos importadores. Entonces, esa exportación de una zona franca que puede estar en la autopista de las Américas, cerquita, y la va a internar aquí, entonces hay un régimen aduanal en la misma zona franca, y entonces eso se convierte en una exportación desde la zona franca al mercado local. Y ahí se ha creado un régimen especial, que aún siendo dentro del marco de la extraterritorialidad, si interna la mercancía al territorio nacional, aparte del importador pagar los derechos arancelarios, entonces se le ha estipulado que hay un beneficio gravado con un 3.5% sobre el ingreso bruto. Y esto es una forma como para enviar el mensaje a la zona franca diciéndole: lo que queremos es que ustedes exporten y generen divisas, porque ese 3.5% es más alto que el impuesto, que la tasa del impuesto sobre la renta sobre la base neta, porque es sobre ingreso bruto. Entonces, la territorialidad tiene muchos elementos. Es más alto que la tasa efectiva de tributación. Exactamente. Bueno, no que la tasa efectiva de tributación, sino que la tasa propiamente del impuesto que corresponde a las corporaciones. Porque la tasa efectiva de tributación puede estar afectada por otros elementos cuando tiene otro tipo de exoneraciones, de desgravaciones, pudiera ser inferior. Sí. Pero es más alto que la tasa propiamente dicha, en cuanto a lo que es la comparación de lo que es el impuesto sobre, si hago la comparación de ingreso bruto versus renta neta. Esa es la realidad. Sí, porque también se puede dar el caso de una persona que resida allá donde el ticket aéreo, en Alemania. Entonces reside en Alemania, pero entiende que en República Dominicana la plusvalía es más ventajosa que en Alemania. O sea, el precio de un terreno o de una propiedad inmobiliaria se incrementa a una tasa más acelerada y decide traer unos marcos o euros, y bueno, unos euros a República Dominicana y compra una villa, una casa de veraneo o un apartamento para fines de renta y de plusvalía. Entonces, como vive en Alemania, y es el concepto de territorialidad. Sí, pero la cosa que genera la renta está en el territorio nacional y por tanto él está obligado a tributar aquí por la renta de fuente dominicana. Y ha traído un tema adicional. El IPI también. Ha traído un tema adicional. Como hay un turismo inmobiliario que otorga unos beneficios durante un periodo de 15 años, y es básicamente para todos los proyectos, contempla la posibilidad dentro de los proyectos debidamente aprobados por Confotur y reconocido por la parte fiscal, tanto por el Ministerio de Hacienda como por impuestos internos. Entonces, esa persona puede, al adquirir en el estado actual de la legislación ese inmueble, puede gozar de la exención del impuesto de transferencia inmobiliaria y también de la tenencia inmobiliaria durante ese periodo. Lo cual es un atractivo para invertir. Sí, es un estímulo, por eso el sector turismo defiende tanto esa parte del turismo inmobiliario. Y tú dices agarrar toda esa zona del sur, Bahía de las Águilas A propósito, hemos visto que el señor presidente de la República ha estado haciendo un viaje por ahí con unos turistas. Promoviendo eso, vendiendo. Hace mucho que se está esperando el desarrollo del turismo en la zona sur. Esto trae un punto de divergencia
porque unos entienden que eso es demasiado incentivo otorgarlo y otros entienden que es un estímulo a la inversión y al desarrollo. Entonces ahí se busca un equilibrio. Pero ciertamente lo que no se pueden dar las exoneraciones es para mantenerla de manera indefinida y sin ningún objetivo. Porque, ¿qué pasa donde hay una potencial explotación económica que requiere de un incentivo y no se le otorga? Bueno, se queda sin realizar. Y al quedarse sin realizar no se genera empleo, no se genera divisa y tampoco se incrementa el consumo por lo que tienen acceso a los empleos en ese tipo de y ver el marco jurídico si está afectándose. Todo esto son cosas que al momento de diseñar un incentivo hay que tomarlo en consideración, ver el costo-beneficio, qué había antes de otorgar el incentivo o el estímulo y qué hay después de otorgarlo. Lo que no se puede permitir que se abuse de las desgravaciones. Sí, es un tema apasionante y sería bueno saber si este sistema fiscal en lo que respecta a la territorialidad es universal, si es una excepción en República Dominicana o si existen también otras metodologías, por ejemplo Estados Unidos. Hay varios países, uno que son de carácter mundial o global, como el caso de Estados Unidos, y otros que son de carácter territorial puro, y otros que son de carácter territorial con un plus, como el caso de la República Dominicana. Entonces, si hay una empresa extranjera que tiene acciones en una empresa que está radicada en la República Dominicana y decide vender las acciones, no importa en qué parte del mundo realice el contrato, por el hecho de estar radicada la empresa de las acciones que está vendiendo en el país, surge también la ganancia de capital de fuente dominicana. Bueno, se nos agotó el tiempo para este segmento, pero vienen otros, que es las semanas subsecuentes, y este tema pudiera enlazar, dicen los auditores, amarrar con lo que es los gravámenes por remesas al exterior, una ganancia de esa zona franca que tiene una matriz en México, en Estados Unidos o en la China, y entonces cómo se envía esos dividendos, producto de las operaciones del año, a aquel lugar dentro del marco fiscal que sea formal y que esté establecido y que cumpla con la ley. Una persona que realiza un trabajo profesional, una consultoría en República Dominicana, pero vino de Ecuador, si realmente se le debe retener, y qué va a pasar con él cuando llegue allá a Ecuador, si también lo van a estar esperando en migración para que entregue el impuesto de lo que se ganó. Ese es un tema importante, Francisco, considéralo, por favor. Como nos han hecho señas que el tiempo terminó, queda un compromiso en el aire. Por eso te puse el gancho. Nosotros vamos a volver la semana que viene, ¿qué te parece? Así es, y agradeciendo a los amigos televidentes su fidelidad y a los que están reflexionando con los temas, que nos hagan llegar sus inquietudes. Hasta la próxima semana. Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF.